Hola a toda la gente que se conecta hoy en un nuevo podcast de temas teatreros. ¿Cómo así? ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Pues les cuento que vamos a hablar de un tema súper interesante y les tengo unas panelistas profesionales en el tema. Pero ¿de qué vas a hablar el día de hoy? Contame. Pues hoy vamos a hablar de cómo es la creación del personaje, de la escenografía, de los textos, de la obra Proyecto Piloto del caleño Enrique Buenaventura. Esta obra se llevó a cabo en el Instituto Universitario de Bellas Artes y se impartió en la materia o en la asignatura de Taller de Creación 1 que se dio por la maestra Elizabeth Sánchez. Entonces, antes de empezar les voy a contar cómo es la dinámica. Vamos a estar charlando, pero vamos a hacer una tanda de preguntas donde cada una de las personas que está invitada, conforme a cómo vivió el proceso, va a dar su respuesta. Por supuesto, esto va a ser de manera breve, amena y al mismo tiempo, podríamos decirlo que interesante. ¿Por qué? Porque cada uno de estos procesos, todos los que estamos aquí, lo vivimos de manera diferente. Por supuesto, quiero iniciar saludando a una de nuestras panelistas, a Juliana Patiño, más conocida en el mundo artístico como Nana. Hola Nana, un placer tenerte aquí. Contanos cómo ha sido ese proceso, saluda al público, saluda a las personas que nos están oyendo. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Juliana Patiño, ya me conocen como Nana, pues los más cercanos me conocen como Nana o pues en el grupo me conocen como Nana. Estoy muy contenta de estar acá con mis compañeras Luisa, Laura, Oriana, poder contarles un poco sobre cómo fue todo este proceso del montaje de la obra de Proyecto Piloto. Gracias Nana, un placer tenerte por acá. Antes de continuar con los saludos, quiero presentarme algo que debí haber hecho desde un principio. Mi nombre es Luisa Mírquez, quien les acompaña, y por supuesto Oriana, un honor que esté aquí compartiendo con nosotros la mesa. ¿Cómo me le va? Saludemos a todos y cuéntenos usted de qué nos va a estar hablando durante este rato. Buenas tardes, soy Oriana Franco y estoy muy agradecida con Luisa Mírquez, con Laura Taborda y con Juliana Patiño por permitir este espacio de retroalimentación. Para mí es muy enriquecedor poder conversar con ustedes sobre el montaje. Gracias Ori, y por supuesto nos vamos a quedar aquí escuchando cómo fue la creación del personaje de Ori y todo eso que vivió escenográficamente con el personaje, el trabajo grupal, el trabajo individual que nos contés más adelante. Antes de continuar con nuestra última panelista, quiero acotar que durante lo corrido de este podcast ustedes van a estar escuchando mientras pueden ver las imágenes de lo que fue la creación del personaje, de los cambios que hubo durante la trayectoria de Proyecto P, que todavía está en creación. Por supuesto, saludo a nuestra última panelista, Laura Taborda. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola a todos, mi nombre es Laura Taborda. Estoy contenta de estar acá y compartir este proceso del montaje de la obra con mis compañeras de una manera diferente y totalmente nueva para mí. Ahora sí, después de haber saludado a lo que vinimos, ¿cómo se vivió el proceso del montaje de Proyecto Piloto que todavía está en construcción? Cada una de nosotras vamos a ser lo más sinceras posibles, también lo más respetuosa. Hay que hacer una anotación en estos momentos, y es que la obra Proyecto Piloto tiene 14 personajes que se mueven en la escena según el dramaturgo. Nosotros en el grupo contamos con 12 personas y las personas que estamos aquí presentes hacemos parte de 4 personajes que son las muertes: muerte opulenta, muerte cuello blanco, muerte rata y muerte. Yo quiero iniciar preguntándole a cada una de mis compañeras cómo fue la primera visión de la obra, leerla. ¿La entendieron? ¿Cómo la vivieron? ¿Qué pasó por ustedes en el momento que se leyó todo esto? Yo quiero que respondan primero cada una de ustedes y al final yo digo mi aporte con referente de cómo fue para mí leerla. Es una pregunta muy interesante, Luisa. Mira que yo tuve 2 impresiones, una como historiadora y otra como actriz.
Desde el punto de vista histórico, puedo decir que la obra es una crítica muy clara a la guerra entre el Estado y los grupos armados durante los años 80 y 90 en Colombia. Los personajes del club eran como una representación al gobierno de derecha de la época, teniendo en cuenta que Enrique Buenaventura tenía una ideología política muy inclinada a la izquierda. La obra se estrenó en el año 91 y es apenas perfecto el contexto porque en esa época los exmilitantes del M-19 y los de la UP fueron perseguidos y exterminados casi que en su totalidad. Desde mi punto de vista, ellos podrían ser los enratecidos. Ahora, desde el punto de vista mío como actriz y futura dramaturga, voy a ser muy sincera. Al principio no me llamó la atención. Siento que no es la mejor obra de Enrique Buenaventura. Pero ya con la creación colectiva y la puesta en escena empecé a ver cosas muy interesantes, tanto en lo estético como en lo actoral. También pienso que los trabajos de mesa con ustedes permitieron que yo abriera un poco más mi panorama, porque yo ignoraba también muchos aspectos. Por lo menos me pareció muy interesante algunos puntos de vista, como por ejemplo relacionar la obra con la pandemia, que si bien la obra tiene un poquito más de 30 años, hay algunas cositas que son perfectas con lo que ocurrió hace 4 años con la pandemia, en el año 2020. Otras personas también decían, no, es que eso también me recuerda al paro nacional, al estallido de hace 3 años, ¿sí? Porque si bien esta obra es una crítica al Estado colombiano, hay que entender que cuando Enrique Buenaventura escribió esta obra en los años 90, la escribió bajo unas lógicas y unos contextos históricos distintos a los contextos históricos de ahora, que tienen similitudes, por supuesto, pero no hay que desligar también el hecho de que son dinámicas un poco separadas, o son, digamos que, protagonistas o sujetos históricos distintos los que entran en juego allí. Otro punto que es importante resaltar es el tema de las guerras mundiales. Alguien dijo que la obra le parecía muy interesante desde el punto de vista de la Segunda Guerra Mundial, porque de hecho Enrique Buenaventura en algunos puntos del guión lanzaba unos códigos escénicos, unos datos que, si bien uno los podría relacionar muy bien con la Segunda Guerra Mundial, entonces llegamos en algún momento a pensar que el personaje del presidente del club podría ser una crítica a Hitler o a cualquier dictador propio, pues, de este tipo de naciones o sí, ¿cómo decirlo? De gobiernos autoritarios. También siento que por más de que nosotros hubiéramos querido no mostrar el contexto local, fue imposible no desligarnos. De hecho, al principio en el trabajo de mesa la maestra decía que ella como que no quería transportar a la gente en un contexto local y lanzar unos códigos como tan claros que le permitan a la gente decir, ay, es que esto es Colombia o esto es Cali, etcétera, etcétera. Que ella quería tocar más esto como desde un punto de vista más global. Pues yo claramente no estaba como muy de acuerdo con ella. Yo decía que sí o sí la obra era una crítica muy fuerte a la política del país, que Enrique Buenaventura lo escribió de esa manera, ¿sí? Y que desligarnos de eso es algo muy complicado. Lo curioso es que fue a lo largo de los ensayos que nos fuimos dando cuenta que eso era imposible, porque
las muertes poco a poco empezaron a tomar como formas muy nacionales. De hecho, un compañero propuso que las muertes tuvieran unos símbolos patrios, que representaran las distintas muertes del Estado colombiano, que una fuera la muerte de los indígenas, que la otra fuera la muerte de los políticos, de los magnates, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, yo digo que cuando uno va a trabajar una obra tan política como esta, uno tiene que jugar muy bien con ese tipo de códigos, ¿no? Claro, entendiendo también que pues es muy arriesgado hacer arte político en este país porque bueno, aquí el que piensa distinto pues lo persiguen, ¿no? Y pues le cierran las puertas, pues como pasó también en algún momento con Enrique Buenaventura, y pues también es entendible ese punto de vista, ¿no? Pero mi impresión clara es que la obra es muy política. Bueno, para ser sincera, la obra, la primera vez que la leí, no la entendí en absoluto. O sea, no hubo nada que yo entendiera o que yo dijera, no, es que estas dos personas están relacionadas. O sea, no sé, pero no la entendí. Ya luego durante las vacaciones que empecé a leerla, fueron quedando claras muchas cosas en cuanto a la relación de los personajes o en cuanto a la función de los personajes dentro de la historia. Hubo algo que tal vez me costó mucho comprender o entender, y era la función de las muertes dentro de la obra. Yo las leía, pero en mí no pasaba nada con las muertes. No sentía que... Para mí simplemente eran como comentarios, pero en sí no entendía la función como tal de las muertes, que ahora es muchísimo más clara, y son las que narran la historia, las que la cuentan. Es cierto que sí la comentan, pero vienen desde unos sentidos, desde unos propósitos. Entonces, para mí siempre ha sido una obra muy difícil, tanto de leer como de entender. Cuando recién la empecé a leer, creo que el personaje que más me quedó claro fue el de Marta. Tal vez por eso insistí un poco en querer interpretarlo. Pero en general, creo que ahora aún hay cosas que no están tan claras o que no hemos logrado, o por lo menos yo no he logrado como entenderlas. Entonces, sí, en general es una obra muy complicada, pero a la vez eso la hace especial y la hace bonita. No sé, digo bonita porque es cuando algo cuesta entenderse, cuando uno logra entenderlo, eso lo hace especial. Lo relaciono un poco con el tema de las matemáticas. Cuando hay un problema que no puedes resolver o hay un tema que no entiendes, cuando logras entenderlo, todo se vuelve más fácil, todo se vuelve más sencillo y la resolución pues te va a quedar bien. Entonces, relacionándolo un poco con eso, siento que la obra es complicada, ha sido complicada, pero a medida que la vamos entendiendo, pues vamos logrando cosas muy bonitas con ella. Bueno, ¿yo qué impresión tuve la primera vez que leímos la obra? Pues, la verdad, si soy sincera, yo no entendía nada. Hasta cuando tuvimos que ponernos a hacer el trabajo de mesa, fue que vine a entender un poco más de lo que iba, ¿no? Como de que en ese entonces, Colombia, Cali, atravesaba un problema político y social muy grande. En el 90, con todo este tema de los Rodríguez Orejuela, lo de Pablo Escobar, la política, los falsos positivos, Uribe, bueno, todos esos temas. Fue hasta donde vine a entender más o menos, porque pues de pronto tiraba cierto tipo de como de
anzuelos, como de pistas sobre más o menos por qué hay un club que tiene ciertos privilegios, por qué hablan de enratecidos y por qué cierta gente es enratecidos. Y ya que gracias al trabajo de mesa que hicimos, de sentarnos a ver, a desglosar escena por escena, suceso por suceso, qué circunstancias dadas habían, las motivaciones de cada personaje, o sea, tanto a cada personaje, a cada escena y a la obra en general, tuvimos que hacer el trabajo de mesa. Y pues la primera impresión fue como de, yo no entiendo nada, pero está raro. No me gustaba, sinceramente a mí no me gustaba, pero con el tiempo le fui cogiendo cariño porque me di cuenta que en realidad sí tiene un potencial muy grande. O sea, el tema que estamos tocando en esta obra es un tema muy importante, más también por los cambios que está atravesando el país, aún siguen siendo muy importantes. Entonces considero que fue muy oportuno que de primero pues leyéramos la obra todos juntos. También por aparte, en tercer semestre nos mandaron a leer la obra también, pues por aparte, pero siento que fue muy crucial leerla todos juntos para poder reunirnos y ver lo que pensaba cada uno. Al igual que cada una de mis compañeras, en el momento de tomar proyecto piloto de Enrique Buenaventura, para mí fue muy confuso, teniendo en cuenta que la teníamos desde el semestre pasado, leyéndola, analizando, mirando con qué personaje nos sentíamos acorde para ver el casting. A mí me fue muy difícil comprender y creo que hasta el momento final habían cosas que no estaban concretas aún. ¿Qué se hizo para poder entender más o menos la obra? Aparte de leerla muchas veces, el tema de la mesa redonda, el tema de mirar contextos políticos globales, nacionales, locales, entender, por ejemplo, en qué contexto la obra se desarrolló fue muy importante, que fue en 1991, y aún así era difícil. Para mí fue como leía y era empezar a preguntar o responderle al texto, en este caso de manera macro, el por qué, el cómo, el cuándo, el para qué, el por qué ya lo dije, y era como, pues puchica, las 7 preguntas del actor en una obra y empezar a desglosarla y empezar a mirar para dónde íbamos a tirar la obra y empezar a ver, por ejemplo, no sé si lo dije, pero lo repito o lo digo en estos momentos, y es qué personaje o con qué personaje me identifico de toda la obra, que siempre lo hace uno como actor en proceso o como actor profesional, y es, bueno, qué personaje me gusta cuando uno tiene la opción de hacer el casting y cuando no es impuesto. En este caso a mí me pasó así, entendí de primerazo que sí era una obra netamente política, una crítica política, y también era empezar a entender el dramaturgo en qué ámbito se movía, y él era muy crítico a nivel político y todo eso. Entonces sí fue complejo, pero se han ido resolviendo cosas a medida que se trabaja en grupo, a medida que cada uno tenemos una visión que nos permite hilar una cosa con otra y decir, bueno, puede funcionar por aquí, por acá. Estoy en mi entendido sabiendo que la obra pudiera tener 1000 contextos, pero que el contexto que se hizo fue un tema, en estos momentos creo que lo estamos manejando local, con cosas tecnológicas, con cosas actuales y todo. Entonces sí es como algo que para mí todavía sigue en proceso de ser comprendido. A propósito, pues ya entrando como más en el tema de los personajes. Cuando yo recibí mi personaje de Muerte, sentí unos nervios espantosos. Pensé en una cantidad de aspectos y de referencias que yo me puse tan pensativa. Entonces también quisiera hacerles esta pregunta. ¿Ustedes qué referencias o qué aspectos tuvieron en cuenta a la hora de recibir su personaje? Yo por lo menos no me imaginé que la maestra me asignaría este papel. Sin embargo, lo recibí con mucha gratitud y con mucho respeto. Sentí y siento que es un personaje con muchos retos. En este semestre me tocó trabajar en muchos aspectos, entre ellos la corporalidad y los matices de la voz. Eso hace parte también de la ética profesional, porque
como actores y actrices tenemos unas metas con cada personaje y si no hacemos una exploración por fuera de los ensayos, no va a suceder algo trascendental. Y pues personalmente me costó mucho llegar a una corporalidad que inspirara respeto o imponencia a la hora de entrar a la escena, porque pues los que más me conocen pues saben que Oriana es chiquita, Oriana es entre comillas muy frágil corporalmente, porque pues no sé, digamos que yo tengo una forma de caminar muy particular mía, también una forma de moverme muy mía, como muy delicada. Pero ya el momento de entrar en un papel tan denso como lo es una muerte, que supone que hay que transmitir misticidad, respeto, se me complicó bastante. En los ensayos la maestra me ponía a repetir nuevamente el caminado todo el tiempo, me decía no, así no, otra vez, varias veces, y claro, por fuera también me tocó fortalecerme corporalmente. De hecho me metí a un semillero de corporal en donde estoy trabajando más mi centro, porque creo que eso es una de las falencias mías y es por eso que me costaba mucho la exploración de mi personaje, ¿no? Siento que ya al finalizar el semestre logré muchas cosas, todavía me falta mucho perfeccionar cositas para la obra, pero pues siento que voy por buen camino en la parte corporal. En la parte de voz se me dificulta mucho más porque no tengo muy claro el tema de los resonadores. Entonces cuando la profesora o alguien me dice tenés que colocar la voz o sacar una voz más grave, como más de pecho para tu muerte, digamos que en el dado caso lo logro, pero después se me olvida cómo volver a esa voz, ¿no? Entonces es como muy difícil y también también cómo lograr que no se vea como tan impostado, que el público diga ya te creí, ¿no? Esa voz no es tuya. Está muy ficti esa voz, o sea, es también como entender o como buscar los matices para uno lograr pues esos aspectos tan necesarios para una puesta en escena. Bueno, a diferencia de Ori, más allá de nervios era como una expectativa extraña, porque yo siempre quise ser una de las muertes, pero no específicamente la muerte rata que me tocó a mí. Porque yo decía, no, este personaje casi no habla, ese personaje es como allá, lo último, el poquito allá. Y ahí fue donde me di cuenta que a el personaje lo hace el actor. Con los códigos escénicos, con cuánto estudie el personaje, con cómo lo analice. Y aún les cuento que soy como en ese descubrir del personaje, porque hay cosas que yo no le entiendo a muerte rata todavía y no le entiendo al texto. Pero aquí es donde va el tema ético. ¿Sí? Bueno, a mí no me gustó muerte rata en este tipo de casos, ¿cierto? Pues resuélvale, porque es que al espectador, a la persona que va a ir a sentarse allá, que va a pagar su dinero, que va a gastar su tiempo, no le interesa si usted lo entendió o no, le interesa que usted lo resuelva. ¿Cómo resolví yo lo poco y nada que he entendido del personaje hasta el momento? Las 7 preguntas del actor, el cómo, el por qué, el para qué, el cuándo, el dónde. Y ahí me quedan faltando 2, y es esa vaina de yo me tomo el tiempo y le dedico mi tiempo a mi personaje, pero es que ese tiempo no solo se lo estoy dedicando al personaje, ese tiempo que me estoy tomando, que en este caso duró 4 semestres y un poco más, 4 semestres, escúchenme, un semestre, o sea 4 meses y un poco más, ese tiempo que yo me demoro a hacer esto, es lo que yo estoy resolviéndole al espectador.
porque el espectador no va a llegar a preguntarme el por qué, el para qué, no. El espectador lo que necesita es tener esto resuelto para poder entender lo que está puesto escénicamente. Entonces desde ahí parte una ética desde el personaje, pero también empiezan a aparecer otros líos que yo llamo a lo largo, y es, bueno, y es que el personaje de Muerte Rata no se resuelve solo. Hay otras personas y otros factores que intervienen en este proceso, y ahí es donde, bueno, puede que no me lleve bien con esta, puede que yo no entienda que los horarios de él no coincidan con lo mío, pero yo éticamente, ¿cómo le respondo al personaje indiferente si estoy bien con mi compañero o no? Y es algo que profesionalmente a uno lo pone a pensar, y es, usted, el personaje, ¿para quién lo está haciendo? Usted, ¿por qué decidió estudiar licenciatura en artes escénicas? Que me pasó por la cabeza en muchas ocasiones, y ahí es donde uno entiende que uno como actor, como lo dijo la profesora Jacqueline en un reciente encuentro, es el actor es para la escena, para resolverle a la escena, respóndale a la escena, y una vez usted le responda a la escena, usted no va a tener problema en llegar temprano, usted no va a tener problema en mirar a ver cómo se cuadra. Claramente siempre van a haber fricciones y está bien ese tipo de cosas, la cuestión es no quedarse en ellas, y eso fue algo que durante la construcción de este personaje me costó, pero pues aquí vamos aprendiendo un poco, y siempre es qué necesita el personaje, qué necesita la escena y por qué está pagando el público. Dejaré de contar, porque si el actor se siente bien o mal, yo digo que de una u otra manera, con los maestros que han pasado en mi trayectoria como artista, he aprendido que eso que de pronto te molesta, pues impúlselo. Pero hay ocasiones donde uno dice, pues hoy no me siento bien, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Le toca sacar a uno fuerzas de donde uno no las tiene. Claramente sin dejar de lado la humanidad de cada uno de los seres que hacemos parte de esta obra. Y para mí fue como eso, y sigue siendo así, el resolver. Y ahora como desde ese punto ético uno ya lo ve como más serio, ¿no? Como, bueno, esto es serio porque hay que responder sí o sí. Bueno, para ser sincera, no me esperaba este personaje, no me esperaba el personaje de la muerte de cuello blanco, ni ninguna muerte, la verdad. No sé por qué siempre hice de lado estos personajes, como que nunca me centré en ellas o me concentré en ellas, como quizás me concentré en otros personajes como Marta, la esposa, Rosa. Para mí al inicio fue muy difícil aceptar que tenía este personaje, porque no me lo esperaba, pero a medida que fue pasando el tiempo me di cuenta que era una oportunidad para explorar nuevas cosas, para salir de lo que venía haciendo en 5 años de teatro, hacer personajes diferentes, ¿no? Este personaje es un personaje que me ha llevado a cosas físicas y a cosas vocales totalmente distintas a las que estoy acostumbrada a trabajar. Entonces empecé a verlo como una oportunidad de estas exploraciones que tal vez no lo he explorado de la mejor manera, o no lo he explorado lo suficiente como para concretar y llegar a algo. Es un personaje que está en construcción, que está en mejoras, siempre va a estar en ese sentido, pero siento que es hora de empezarle a dar un poquito más. Es hora de empezarle a jugar un poquito más, de experimentarlo un poquito más. Entonces, nada, ahora me siento tranquila en el sentido de que estoy bien con el personaje. Ya dejé de estar como confrontada a él y lo acepté, lo hice parte de mi trabajo y de mi proceso. Entonces ahorita estoy más en plan de qué le puedo dar, cómo lo puedo construir, cómo lo puedo hacer crecer y cómo puedo hacer de esa muerte de cuello blanco una muerte de cuello blanco
que transmita ese poder, esa justicia, pero que también pueda transmitir esa relación con sus hermanas, que también pueda narrar esa historia. Entonces, nada, le he cogido mucho aprecio. Bueno, pues yo sinceramente a la hora de recibir mi personaje me quedé muy impactada porque pues de primeras uno mira en el personaje que al final terminé haciendo. Me tocó empezar por el personaje de Rosa. Fue muy nuevo para mí, la verdad. Pensar que es un personaje que en realidad, si lo pienso bien, tiene mucho fin con mi vida. Pues en estos momentos, pues para nadie es un secreto que yo estoy pasando por una relación amorosa en la cual yo me he visto muy entregada hacia esa persona. No estoy diciendo que esa persona sea igual de mala que Miguel, ojo. Pero sí, más que todo en el aspecto de la devoción, porque siento que los aspectos que tuve en cuenta a la hora de recibir a mi personaje fue que la Rosa, ella básicamente todo lo que hace en su obra es por obra y gracia de Miguel. Ella trabajó por Miguel, ella prácticamente al final le dice a Miguel que maten los dos juntos, pero pues la traiciona de cierta manera. Y fue muy nuevo porque yo dije, ay, ¿yo cómo voy a hacer eso? Porque por lo general yo tiendo a ser un poco más explosiva. Tengo un poco, me han dicho que tengo un poco de aire masculino también, pero no totalmente, o sea, no es ni tan femenino ni tan masculino, es como un punto medio. Y Rosa me parecía muy delicada, pero a veces siento que no era totalmente delicada en ese aspecto, porque hay partes en la obra donde ella tiene que mostrar esa euforia, donde tiene que matar las ratas, donde reacciona como un autómata. Y lo marqué junto con Catalina las primeras 2 semanas, supongo. Después, cuando hubo todo este cambio de personajes, igual la maestra puso personajes, repartos, ella puso varios repartos. Pues me puso Rosa y el segundo que me había tocado a mí era la muerte opulenta. La muerte opulenta me gustó mucho, la verdad, el personaje. Siempre había querido hacer una muerte, sinceramente. No quería hacer otro personaje que fuera parte del club, sino que tenía más ganas de ser una muerte. Pensaba en muerte rata al principio, pero después dije que bueno, de pronto no, porque pues caí en cuenta que ese personaje tenía unos ademanes distintos. Y la muerte opulenta fue abarcar un reto diferente, porque ella estaba trabajando sobre algo y es literalmente cambiarlo a un mundo totalmente opuesto a lo que era Rosa. Y me gustó mucho porque las dificultades que atravesé fue mucho con el cuerpo. Para nadie es un secreto que yo lidio con mi cuerpo desde primer semestre para poder que se vea un poco más expresivo, porque a veces siento que inconscientemente, por más que yo quiera mostrarme más explosiva, mucho más abierta, abrir el plexo y expresarme, para nadie es un secreto que me cuesta. Y este personaje siento que tiene muchos ademanes de que, ay, sí, les puedo asegurar que yo me lo tomo en serio a pesar de mi infinita experiencia, por supuesto. Entonces digamos que las dificultades fueron mucho con el cuerpo, la verdad. Digamos que en cuanto a la manera de ser, porque es un personaje que tiene esa revista, es un poco misógino, supongo que uno pues en esta sociedad, al estar tan permeado de eso, es mucho más fácil mostrar lo que normalmente vemos como discriminación, y este personaje supongo que discrimina mucho la muerte rata, de hecho, y se codea de las muertes que ella considera que son más relevantes. Bueno, para ser sincera, este ha sido un proceso muy largo y muy difícil en ciertos aspectos. Primero tuvimos muchas dificultades a nivel grupal. Las primeras 2-3 semanas estuvimos súper estancados, no avanzábamos, la obra no progresaba, hasta que llegó en un punto en el que nos tuvimos que sentar y pensar en pro de la obra y no pensar en pro de cada uno individualmente. Siento que esto funcionó y nos llevó a lograr cosas, porque no estábamos logrando absolutamente nada. A nivel personal,
bueno, este tipo de cosas me afectan mucho realmente, pero son cosas a las que me tengo que enfrentar y tengo que aprender de ellas. Por otro lado, mi personaje me ha sacado varias canas. Ha sido un personaje muy difícil de entender, de comprender, de explorarlo. Entonces, pues la primera dificultad fue la voz. Técnicamente no podía encontrar una voz, no lograba llegar a algo y mantenerlo. Entonces, en medio de esta dificultad, en ayuda, en compañía de un compañero de otro semestre, pues logré encontrar una voz técnica que logré mantener, la cual obviamente seguiré trabajando y mejorando, pero ya tengo algo base de lo cual puedo yo agarrarme para seguir explorando. Ya no estoy a la deriva con mi voz. Entonces eso en cierto modo me da un poco de tranquilidad y me da un poco más de seguridad a la hora de ir en búsqueda de esta voz. Por otro lado, a nivel de vestuario, pues ha sido muy complicado. En algún punto discutí mucho con mis compañeros, un poco con la maestra. Yo hice mi primer propuesta, que era un sombrero con velo. Se descartó porque no se quería feminizar ni masculinizar el personaje, entonces se descarta. Luego apareció una propuesta que sinceramente no sabía de dónde. Luego me di cuenta que era un compañero, que era una túnica negra con algo en el cuello blanco. No estaba de acuerdo, porque si es cierto que el personaje es inspirado en un juez, pues no era literalmente un juez. Sentía que el color negro no dejaba ser a la muerte de cuello blanco, porque los otros personajes estaban muy procesados visualmente, tenían muchas cosas, y yo simplemente una túnica negra y algo blanco en el cuello, y ya yo dije no. Hice mi contrapropuesta, propuse una túnica plateada con un terminado en la falda diferente, con aberturas. Me dijeron que el color plateado no, dije que bueno, busqué el azul, inspirándome porque se había dicho que iba a estar inspiradas en la bandera de Colombia, ¿no? Me dicen que no a la falda, me proponen un pantalón, les digo listo, hagámosle el pantalón, chévere. No sé qué, a la final a mí me favorece porque la falda me puede traer dificultades con el personaje a la hora de caminarlo y demás. Y llegó un momento en el que se llegó a algo con la maestra. Incluso la maestra visual me dijo que no estaba de acuerdo con el vestuario negro, que a ella tampoco le gustaba. No sé por qué solo me lo dijo a mí, nunca lo dijo en la clase, ¿no? Bueno, X. El hecho es que en un punto un compañero se molestó, es el que está como a cargo de los vestuarios, porque él hizo un tema de contextualización de las muertes que yo tenía entendido que era la bandera de Colombia, que era el cóndor, no sé qué, en el escudo. En mi caso, mi personaje pues era el cóndor. Luego él se llevó el personaje a una de las épocas. Yo no había entendido el tema de la contextualización. Yo vengo de hacer teatro comunitario, entonces mis personajes siempre están inspirados en la señora de la esquina, en la señora que vivió hace 100 años. Entonces mis trajes, mis vestuarios siempre han sido del closet de mi mamá. Siempre ha sido ir y decirle al director, mira, tengo estas opciones, ¿te gustan? Sí, me gustan, ya. Yo nunca he trabajado un vestuario de un personaje desde una contextualización. Entonces para mí fue muy difícil entender. Yo vine a entender esto a final de semestre, cuando ya había hecho todo un semestre supuestamente de búsqueda y de indagación en vano, porque no lo estaba haciendo realmente con ningún fin. Solamente estaba buscando un vestuario para mi muerte, ¿no? Entonces yo siento que esto es falta de comunicación, yo siento que esto es falta de, sí, es cierto, yo puedo ser una persona que tengo mucha experiencia, que tengo mucho conocimiento,
pero yo tengo que aportar, si quiero aportar, no sentado en mi casa sin que los demás se den cuenta que estoy haciendo, y luego llegar a la clase y decir es esto y ya, y no explicar por qué, o no decir por qué, o no hacer un acompañamiento con la persona que está encargada del personaje. O sea, yo siento que como grupo nos falta mejorar muchísimo la comunicación entre compañeros, entre nosotros mismos. Yo nunca me negué a un vestuario, siempre dije que sí a todo. A lo único que dije que no fue al color. Estuve varias semanas diciendo que no, buscando alternativas. Incluso con la maestra visual hicimos una paleta de azules para ver cuál estaba acorde. Y nada, ahora estoy tranquila, se encontró un vestuario. Al final se quedó con el color negro. Está bien, no tengo problema. Por lo menos no es una túnica, que también me molestaba o me rayaba un poco el tema. Y nada, ya en este punto pues siento que ya está visualmente el personaje, entonces eso de cierta manera me tranquiliza. Nosotros tuvimos muchas dificultades. De hecho, creo que lo más complejo fue trabajar en grupo. No es fácil ponernos de acuerdo. Y yo creo que aquí entra mucho lo de la ética profesional, porque muchas veces no nos poníamos de acuerdo para poder ensayar, para cuadrar horarios, o no estábamos todos, o siempre había alguien que decía no, es que no puedo, o a última hora decía no puedo estar aquí y me voy. De hecho, pues por estos inconvenientes fue que a mitad de semestre la profesora le tocó tomar medidas drásticas y tomar decisiones así rapidito, diciendo no, entonces tú ya no vas a ser Miguel, le voy a dar el personaje a tu compañera. Entonces ya no era Miguel, sino que era Micaela. Fue un reto para todos, de hecho, porque tocó cambiar muchas cosas del guión, tocó cambiar también toda la partitura de esa escena, la música, etcétera, etcétera. Sí. Y bueno, creo que también con esto me gustaría como resaltar que, pues a pesar de que esto era un proyecto universitario, un proyecto académico, no podemos dejar de lado que nos estamos formando para la vida laboral, para la vida profesional. Y pues el día de mañana, cuando tengamos que ir a una grabación o trabajar ya en un colectivo profesional, no podemos llegar con excusas ni decir no, es que no puedo ensayar hoy, o no, es que a última hora se me presentó un inconveniente y no voy a poder estar en la obra, porque eso dice mucho de tu ética actoral. Vos tenés que ser muy comprometido con tus ensayos, con tu personaje, porque es que no solamente sos vos, sino que también es el grupo entero. El grupo deposita toda la confianza en vos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y en el mundo laboral también van a existir directores que sencillamente no te van a pasar eso. Entonces fácilmente te pueden decir no, ¿sabe qué, señorita o joven? Váyase, ¿sí? Usted no da la talla. Y es ahí cuando uno entra en un golpe de realidad, porque uno se da cuenta que uno no es indispensable para absolutamente nadie. Y si sencillamente vos no das la talla para un papel, atrás de ti hay personas que van a estar allí todo el tiempo guerreándola y dando lo mejor de sí mismas para poder ganarse
papel. Entonces, también es pensar que si el director de casting te dio ese papel a ti es porque vio unos aspectos interesantes, unas cualidades que tú no puedes desaprovechar y que tú tienes que dar lo mejor de ti. Y bueno, creo que también otro aspecto a tocar aquí en cuanto a dificultades, y esto ya es algo como que más personal, algo que me ocurrió a mí, fue que no pude estar presente en la muestra de final del semestre debido a un problema de salud. Tenía un cuadro de dengue. Y también es entender que es algo que también se le sale a uno de las manos, ¿no? Un día antes de la muestra yo fui a la universidad, quería estar en el ensayo, la maestra no me lo permitió pues porque me vio muy mal. Me dijo, váyase por urgencias, y yo le dije a ella, maestra, yo no quiero ir a urgencias porque sé que me van a dar incapacidad y yo quiero estar presente aquí. Y la directora, la maestra, me dijo algo muy interesante, muy valioso, y es algo que yo estaba pasando por alto. Ella me dijo, la ética actoral y la ética profesional en sí también abarca este tipo de situaciones. Tú como actriz tienes que ser consciente que hay momentos en los que tu salud se va a ver afectada y que tienes que pensar en ti, en tu bienestar. Y eso también es pensar en el grupo, porque listo, ella me puede permitir entrar a la escena, pero si yo me siento muy mal y me desmayo, ahí todos tienen que parar lo que estaban haciendo, tienen que pausar, tienen que sacarme del escenario, llamar a emergencias para después volver a retomar el ejercicio actoral, la muestra, etcétera, etcétera. Y eso es algo también contraproducente. Entonces también hay que cuidarnos nosotros como actores, como profesionales también para poder pensar en el grupo. Eso también hace parte de la ética. Esta pregunta es bien crucial, como que cambió otra vez durante la obra. Todos tuvimos el mismo problema de lo que pasó en el descuadre con el personaje de Miguel, que pasó a ser Micaela. Ese fue, digamos, que el cambio más significativo porque tuvimos que cambiar de personajes. Las dificultades y los cambios todos tuvimos que sufrirla en algún momento, ya sea con vestuario, con maquillaje, con escenografía, con utilería, pero supimos resolver, que fue lo importante para lo que funcionaba en ese entonces. Digamos que la dificultad personal desde mi personaje dentro de la obra siempre fue como la movilización del espacio, porque tenía que estar muy pendiente de que si yo me paraba aquí no tapaba otra muerte, de que esta muerte se viera bien, tal cosa, así. Y en la obra en general siento que como grupo de las dificultades que más tuvimos fue ponernos de acuerdo todos para una misma cosa. Al final tuvimos que sí o sí ponernos de acuerdo porque necesitábamos sacar adelante la nuestra, pero siento que gracias a que nos basamos tanto en el miedo de la muestra, de que tenemos que cumplir con ciertas cosas, ayudó a que se concretaran cosas que funcionan y que a la hora de la verdad cuando se mostraron funcionaron, otras no, otras las podemos cambiar. Entonces siento que fue como lo más significativo de todo. ¿Qué dificultades se presentaron a lo largo de la obra? Pregunta difícil que uno podría decir, o en mi caso yo digo, Dios mío bendito, todas las dificultades había así por haber, pero especialmente, y la que yo me llevo, es el tema de comunicación. A veces uno no sé si no sabe cómo expresar las cosas, o de pronto el otro no está en su buen día o en su mejor día o en el mejor día de su existencia, entonces se toman las cosas de mala manera, y entonces al no haber una buena comunicación nos retrasábamos un tiempo larguísimo. O sea, era una cosa bárbara de estar poniéndonos de acuerdo, mirar a ver si podíamos trabajar, porque inicialmente empezamos trabajando como
en parejas, después en grupitos de 4, después resolviendo con los personajes que vamos a hacer partners y por último, el gran lío de la vida, trabajar 12 personas que piensan diferente, ponerse de acuerdo. Creo que eso fue un tema bastante complejo que nos llevó y nos tomó muchísimo tiempo, a tal punto que finalizamos semestre y no terminamos el segundo acto. Claramente ahí es donde empezamos a mirar, bueno, y éticamente, ¿qué? O sea, venga, yo puedo estar hoy con los cables cruzados, si no quiero hablar pues me quedo calladito, miro cómo resuelvo, pero a veces eso es muy complejo, y es muy complejo desde el sentido de que me puedo sentir atacado, puedo sentir que no me están escuchando, o puedo sentir infinidad de cosas que ni siquiera son responsabilidad del otro, es responsabilidad mía. Entonces, desde mi ética profesional, yo me responsabilizo de lo que yo soy, de lo que yo siento y de lo que a mí me corresponde en el trabajo, y son cosas y reflexiones que van apareciendo a medida que uno se sienta a mirar cómo fue este proceso, no solo educativo, sino ese proceso creativo de proyecto piloto, donde inicialmente parecía que la obra no fuera a salir. Y al igual que mis compañeras, es como un tema complejo que todavía seguimos en el desarrollo y que para mí es como, ¿qué va a pasar el próximo semestre? Dios mío, porque el tiempo es menos. Porque aquí hay personas que tienen compromisos laborales, porque hay personas que no se dedican solo al tema de, no sé, acrecentar su vida profesional, su educación. Yo qué sé, no sabría cómo decirlo en estos momentos, pero es como, ¿qué vamos a hacer para que el próximo semestre funcione? Porque ya es la última parte de la obra y tenemos que seguir subiendo el nivel, como nos lo dijeron algunos profesores que quedaban con la expectativa de lo que podía pasar en la continuación de la obra, pero ya también es como nosotros debemos responder a eso. Más allá de responder a la expectativa que los docentes, estudiantes y personas que nos van a ver tengan, es responder a la expectativa que yo tengo con referente a mi proceso. Porque algo que yo me llevo durante este tiempo de todo este proceso que tuvimos, fácil, difícil, complicado como fuera, es como yo qué tanto estoy haciendo por mi proceso profesional, teniendo en cuenta que somos futuros licenciados en artes escénicas. En ese orden de ideas, a la persona que yo le voy a impartir mi educación no le interesa si yo tuve inconvenientes para aprender, sino de cuánto de mí di para eso y cuánto yo logré rescatar de eso. Y creo que de una u otra manera todo este proceso es un aprender a soltar lo que me sirve y a adquirir en mi ser y en mis conocimientos lo que me aporta. No es fácil, claramente, pero pues ahí vamos aumentando. Como preguntaba, creo que la profesora Doris, es ¿en qué punto ético se encuentran ustedes para trabajar en grupo? Mi respuesta fue 7 y al pasar de los días yo dije, pues sí, o sea, puede ser que un día estemos en 7, pero a la semana siguiente estemos en 1 y después estemos en 20 y después estemos en 8, en 5, entonces es muy variado porque claramente es complejo y más en un salón donde la mayoría somos líderes, todos queremos aportar, todos queremos que se nos tome en cuenta y en ocasiones ahí, y lo digo por mí, es necesario como decir, bueno, pues el otro tiene ideas chéveres, hay que escucharlas, hay que encontrar como ese sentido y en medio de lo que todos podemos aportar, encontrar la razón de ser de lo que estamos haciendo. Bueno, chicas, pues ya que estábamos hablando de dificultades de la obra en general, quería como preguntarles a todas, porque me interesa muchísimo, la verdad, como saber, pues, qué capital simbólico, qué referentes, qué imágenes visuales, cuáles fueron esas cosas que ustedes tomaron en cuenta para abarcar el personaje dentro de la obra. ¿Qué material simbólico y qué hice yo para poder formar el personaje de Muerte Rata que aún le falta por trabajar? Y es, por ejemplo, pedirle ayuda inicialmente ahorita a la herramienta más cercana que tenemos, que es la inteligencia artificial. Resulta que en el momento que yo pongo la mutación de una rata con una muerte, la IA me dice, no puedo generarte eso. Entonces tuve que empezar a buscar cosas que pudieran servirme inicialmente para la imagen de lo que iba a ser el personaje.
imagen que todavía está en construcción y que se fue creando a medida que la profesora Elizabeth de visual nos empezó a traer referentes históricos, a través de que nuestros compañeros empezaron a traer referentes acerca de cómo veían la muerte. También entender el contexto en que se movía fue súper importante. Entender lo que se quería y cómo se quería materializar fue fundamental para esa construcción. Y en ello pues descubrí que el personaje podía tener una cola, entonces empecé a mostrarlo con una colita que al final no salió por el vestuario que quedó en la última muestra. También descubrí que podía ponerle como un cuellito de peluche, pero eso fue surgiendo poco a poco. Empezó con un suéter creo que fue gris, si no estoy mal. Después eso se modificó, se pensó en ponerle dientecitos y todo, y a medida que todo esto iba surgiendo, iban apareciendo cosas. Fue fundamental para toda esa construcción entender qué pasaba en 1991 y qué estrato socioeconómico representaba Muerte Rata, que en mi entendido quedó como que es el estrato 1 y 2, más o menos, que es la que siempre se está untando, que está corriendo de un lado para otro. Entonces fue empezar a hacer más liviano el personaje, fue empezar a construir una voz que realmente yo decía, pues este personaje yo no lo veo como con la voz de Luisa, porque mi voz de por sí tiende a ser un poco grave. Entonces dije, no, metámosle otra vocecita y empecé a buscar referentes. Mickey Mouse, empecé a buscar cosas de Disney, porque los personajes de Disney tienden a tener esa tendencia de muy, hola, y así como Mickey Mouse. Entonces empecé como en esa cosita de ir descubriendo, y fue difícil porque hasta el final yo no veía el personaje vestido, no lo veía peinado, no lo veía de ninguna manera. La profesora empezó a decirme, mira, es que me gustaría verlo con trenzas. Empezamos a tener referentes de los indígenas, de las diferentes culturas colombianas y todo. Entonces ha sido como seguir, y creo que es un trabajo que debe continuar, porque eso no es el final del personaje, y posiblemente cuando se encuentre algo siempre va a haber algo más que aportarle. Entonces desde esto que se ha ido construyendo, no lo he construido sola, me gusta hacer esa aclaración, ha sido de todos. Porque si algo debo resaltar en estos momentos es que a los personajes que más se les dieron prioridad desde las diferentes áreas, no solo de taller de creación 1, sino de visual, de vocal y de otros espacios, fue a las muertes. Y aún cuando se les dio el tiempo debido, aún hay cosas y códigos escénicos que se deben poner para poder aclararlas. Entonces este personaje de Muerte Rata es un personaje en construcción, que ha sido complicado, sí, que han ido apareciendo cositas también, que todavía seguimos aquí en esto. Hablando de referentes, yo la verdad no he tenido muchos referentes para mi personaje. Al inicio traté mucho de buscar referentes en la cultura japonesa, en la cultura india, porque quería a mi personaje algo no tan común, y de estos referentes realmente lo que yo buscaba era voces, movimientos, caminados, formas de expresarse, algo que me ayudara a caracterizar esta muerte con algo físico. Realmente no funcionó, no encontré nada. Bueno, sí encontré cosas, pero a la larga no funcionaban y no iban con el personaje o acorde a lo que era el personaje. En un punto, la maestra me dio como referente a Dottore de la Divina Comedia, con la idea de que la muerte de Cuello Blanco pues es un personaje pesado, es un personaje, sí, o sea, es un personaje grande, ¿no? Pesado, y pues esto se quiere lograr desde el cuerpo y desde la voz, ¿no? Entonces como que el caminado de Dottore, como que me quedé con eso,
que aún está en exploración. No quiero que sea exactamente como el caminado de Dottore, pero que sí esté por ahí, ¿no? Ahí le estoy buscando por dónde es, y para poder concretar de cierto modo este caminado. Entonces, y también un poco estuve mirando a Úrsula de la Sirenita, que también es un poco así, un personaje con expresiones grandes. Entonces, por ahí vamos en esa búsqueda. En cuanto a la voz, nunca tuve un referente de voz, como decir a la de este personaje o a la de esta persona en específico, pero sí hay una pequeña característica de la voz que quiero lograr, que es la voz de anciana, pero no literalmente la voz de anciana, sino que tenga esos toquecitos de voz mayor, pero no tan literal, pero eso con la voz gruesa que ya encontré. Entonces ahí está el trabajo, ahí voy buscándole. Bueno, ya con esta última pregunta tengo para decir que al principio tenía una idea de mi muerte muy andrógina. Me la imaginé como el arcángel que aparece en la película Constantine. No sé si ustedes se la han visto. Bueno, si no se la han visto, se las recomiendo, es muy buena. Ese personaje lo interpreta Tilda Swinton, la misma de las Crónicas de Narnia, pues para los que no la tienen muy presente. Pero luego, con el trabajo de mesa y la creación colectiva, llegamos a la conclusión de que las muertes pueden representar distintas situaciones trágicas que ha atravesado Colombia y el continente en general, por lo que pensamos que la muerte es la más vieja o la mayor de las muertes, es como la hermana mayor, y que al ser la primera que llegó al continente puede representar el genocidio de los indígenas, pues con la aparición de las colonias europeas, por lo que se tomó un poco de algunas culturas para poder construir este personaje. Por ejemplo, la capa que ella usa es muy similar a las túnicas que usan las mujeres guayús en sus danzas, en sus rituales. Este personaje también posee un bastón de mando. En el contexto de la obra y en el personaje, es un báculo con el que maneja todo. Es decir, ella es la que inicia y es la que termina las escenas con los movimientos. Tomamos referencias chamánicas tanto indígenas como afros para poder construir este objeto tan necesario para la escena. Con mi parte, yo tengo que decirles la verdad, yo me guío mucho de referentes visuales, de películas, amo ver películas, y de hecho fue de los referentes que más utilicé en esta bitácora que hicimos con la maestra de visual, porque los referentes visuales para mí son muy importantes. O sea, por lo menos en mi caso, que yo soy de un pueblo, allá pues el único referente de teatro que hay es mi grupo. Entonces, al no tener referentes cercanos de teatro, ¿qué nos queda hacer? Ver películas. Entonces vemos muchas películas y también vemos obras pues pero grabadas. ¿Qué sucede? Tomé mucho en cuenta películas que me traían como esos aires de tipo futuro distópico, Mad Max, el club de la pelea en algunas partes, no en todas, más que toda la hora de, porque algunos personajes parecían que estaban como perdidos dentro de sí mismos. Entonces como que hacíamos después al final metimos el distanciamiento de Brecht, ¿no? Entonces me parece que en muchas partes de la película el personaje tiene ese distanciamiento consigo mismo. ¿Qué otras cosas? Para ese entonces, cuando estaba abarcando el personaje de Rosa, me guié mucho de obras clásicas, más que todo Romeo y Julieta, porque el personaje de Julieta Capuleto me parece que es un personaje que era muy devoto hacia lo que pensaba Romeo, y prácticamente pues eso lo terminan matando por querer estar juntos. Pero en este caso no fue así, porque pues sabemos que Micaela no quería a Rosa. Digamos que de la cultura popular
obviamente todos sabemos, yo les digo pichones de traqueto, burros con chequera, porque cuando abarqué lo de la muerte opulenta, yo decía, bueno, ¿cómo son estas personas? ¿Cómo se codean? ¿De qué gente? ¿Qué lugares frecuentan? ¿Cómo se visten? ¿O cómo hablan? ¿Cómo a veces tienen como esas sátiras y esas burlas hacia el físico, la apariencia, la manera de vestir de las personas, incluso sin conocerlas? Como ese tipo de gestos sociales que a veces tienen ese tipo de gente. Y fue más que todo de películas, y no solamente para mi personaje, para la obra también. Yo propuse muchas ideas que me parecían muy chéveres, de referentes visuales, y siento que eso ayudó mucho a la construcción, a que porque todos teníamos como referentes diferentes, ¿no? Entonces pues, no, pues yo vi esto, que yo vi tal otro, que yo lo vi esto en una película, entonces nos enviábamos esas cosas y en base a esas cosas construíamos como nosotros podíamos abarcarlo. Y tanto así pasó como para los personajes individuales, y supongo que eso fue lo que nos salvó de muchas cosas. Por último, pues darle las gracias a mis compañeras por abarcar este desafío, nosotras 4 juntas. Al final me dolió mucho que Ori pues no haya podido estar en la muestra acompañándonos, pero ella se esforzó mucho. Y nos veremos el próximo semestre, espero, las 4 juntas para el estreno. Bueno, y ya para concluir tengo mucho por agradecerles a ustedes, chicas. Gracias por este proceso tan enriquecedor, tan lindo. Me gustó mucho trabajar con ustedes. Siento que como Muertes somos un gran equipo. Lamento de todo corazón no estar presente con ustedes en la muestra. Fue algo que se me salió de las manos. Pero yo confío en que en el siguiente semestre la vamos a dar toda. Vamos a hacer las mejores muertes y también estoy muy agradecida por este espacio. Yo creo que este espacio fue muy enriquecedor, me pareció muy bonito escucharlas, sus puntos de vista, cómo construyeron sus personajes y cómo de cierta manera se complementaron también con mi personaje y también con mis experiencias. Muchas gracias. Ya por último, agradecer este proceso y agradecer a las chicas que han sido un apoyo en todo este camino, en todas las dificultades, pero también en todas los aciertos que hemos logrado. Siento que como equipo de 4 muertes hemos trabajado muy bien este proceso y hemos logrado encontrar cosas muy bonitas como grupo y como muertes narradoras y como hermanas, ¿no?, en esta historia. Entonces nada, agradecerles y nada, a darle con toda el... Así damos por concluido un podcast más teatrero. Por supuesto, agradecemos a Nana, agradecemos a Oriana, agradecemos a Laura, a cada una de las personas que han acompañado este proceso, a cada una de las personas que duraron todo este tiempo escuchando lo que ha sido el proceso de crear una obra de manera colectiva, con opiniones diversas, con tiempo, sin tiempo, con todo y todo. Los esperamos a cada uno de ustedes también en el estreno de la obra, que se prevé que sea para mediados de octubre, finales de octubre, para que puedan ir y conocer cómo ha sido este proceso y en qué terminó todos estos acuerdos y desacuerdos a lo largo de un año de proceso colectivo y creativo. Recuerden que les habló Luisa Mírquez. Nos vemos en una próxima ocasión.